Cuando quieras. Hola, buenos días a todos y a todas. Lo primero que me gustaría es agradecerles la presencia a todos los asistentes a este webinar que está organizado por la Fundación Laboral de la Construcción y su objeto es el de presentar el informe del sector de la construcción del año 2020 que ha sido elaborado por el Observatorio Industrial de la Construcción. Me gustaría decir que el observatorio se puso en marcha allá por el mes de abril del año 2018 y surgió como un instrumento de observación y análisis que nos permitiera al sector conocer en detalle la situación, así como las necesidades más concretas, tanto de trabajadores y trabajadoras como de empresas. Mi nombre es Francisco Castrillo y en estos momentos soy el director general de la Fundación y actuaré como moderador de este webinar. Sin más preámbulos, me gustaría pasar a presentar a los ponentes que nos van a mostrar el informe sobre el sector. Begoña Leiva Gómez, directora de Medio Ambiente y Comunicación de la Confederación Nacional de la Construcción. Paloma Vázquez Laserna, secretaria de Política Institucional y Empleo en Comisiones Obreras de Construcción y Servicios. Y Sergio Estela Gallego, responsable del sector de la construcción de UGT-FICA. Sin más preámbulos, paso a darle la palabra a Begoña para que inicie su ponencia. Gracias y buenos días. Muchas gracias, Paco. Y bueno, muchas gracias a todos los asistentes por asistir a este webinario. Un momento, que voy a abrir la presentación. Vale, ¿la veis ya? Sí, Begoña, ya la vemos. ¿No? Vale, perfecto. Bueno, pues antes de nada, lo primero que quiero hacer es enmarcar un poco el informe de este año del observatorio. El 2020 es un año que ha estado marcado por la crisis derivada de la pandemia del COVID. Esta crisis lo que hizo es que durante el mes de marzo, 2 semanas de marzo y abril, se paralizase totalmente toda actividad no esencial. Y además, en construcción, todas las obras que se realizaban en el interior de edificios, como pueden ser las rehabilitaciones, también se vieron paralizadas hasta el 24 de mayo. Con lo cual, todo esto ha tenido un efecto importante en los datos del sector que vamos a ver a continuación. Además, todas estas restricciones también han provocado una crisis de que no podíamos acceder a materiales porque estaba paralizada la actividad en muchas obras o estaba paralizado el transporte de mercancías que venían de otros países, y además la administración pública paralizó totalmente su actividad licitadora de obra pública, con lo cual, antes de empezar a analizar los diferentes datos, quería poner un poco en contexto este dato. Entonces, empezamos por la producción y bueno, en el año 2020 el Producto Interior Bruto fue de 1.121.000 millones y era un 10% inferior al del año 2019. Este es un dato bastante preocupante porque desde el año 2013 veníamos experimentando un crecimiento económico. Recordad que en 2008 tuvimos una fuerte crisis derivada de una crisis financiera mundial que tuvo una especial repercusión en el sector de la construcción, pero a partir del 2013 la economía española se estaba comenzando a recuperar. Entonces, el dato del 2020 ha sido el primero que ha experimentado una caída y además una caída importante. Todo esto, como decía, derivado de la crisis sanitaria. Y en construcción ha ocurrido exactamente lo mismo. La producción en construcción se puede medir tanto desde el punto de vista de la oferta, que sería el valor añadido bruto de la construcción, como desde el punto de vista de la demanda, que sería la formación bruta de capital fijo. Y en ambos casos
la caída ha sido de un 11,8 o un 11,7 respecto al año anterior. No obstante, como decía, veníamos de una crisis de 2008 y estos valores de la producción en construcción todavía en el año 2019 ni siquiera alcanzaban la mitad de los valores que teníamos en el año 2008. Además, en el año 2019 se empezó a ver ya que había una cierta ralentización de la actividad, como veremos en otra serie de indicadores. En el siguiente gráfico se muestra la evolución del valor añadido bruto del sector de la construcción por trimestres, tanto del año 2019 como del año 2020. Como es lógico, en la comparación intertrimestral, el mayor descenso en el volumen de añadido bruto de construcción se experimenta en el primer trimestre de 2020, con una reducción del 20%. Sin embargo, en términos interanuales, la reducción es mayor en el segundo trimestre, con un 22%. Lo que quiere decir con esto es que el valor añadido bruto de la construcción durante 2020 ha sido menor que en 2019. No obstante, tras la bajada que hubo en el segundo trimestre, se observa, como podéis ver a la derecha del gráfico, que ya se está empezando a crecer. Con lo cual, esto pone de manifiesto la capacidad de la industria de la construcción como motor de la recuperación económica de nuestro país. Esta tabla también es especialmente interesante porque aquí se compara cómo contribuyen los diferentes sectores económicos al Producto Interior Bruto. Entonces, exceptuando la agricultura, que es el único que ha contribuido de manera positiva, y esto es debido en gran medida, como decía, a toda la paralización de actividad y toda la paralización de transporte de otros países, al final esto para el sector agricultor español ha sido positivo porque ha hecho que se consuman más productos nacionales que extranjeros, con lo cual la agricultura es el único que ha contribuido positivamente al Producto Interior Bruto, pero la construcción es el que menos ha contribuido al decrecimiento. O sea, si el Producto Interior Bruto ha caído un 10%, en la construcción solo ha contribuido a esa caída en un 0,85 de media en el año 2020. Por otro lado, hay una serie de variables que nos permiten ver la producción y ventas del sector de la construcción. Una de estas variables es el indicador del clima de la construcción. Este indicador se extrae de la encuesta de coyuntura del sector de la construcción, es decir, mide la opinión de los gestores de las empresas de construcción acerca de una serie de variables, como pueden ser la cartera de pedidos, la producción y los precios de venta. Y en concreto, este índice lo que mide es la situación de la cartera de pedidos y la expectativa de empleo. Este indicador se mide en un rango que va de menos 100 a 100. Entonces, los valores positivos indican una mejor percepción de la actividad constructora y unas previsiones de evolución mejores. En el año 2020 este indicador ha sido menos 17, con lo cual se está teniendo una percepción negativa de que va a haber poca actividad de construcción. Como vengo diciendo, estábamos saliendo de una crisis, como se ve en la primera columna de la izquierda, y se ven los datos desde 2015, en el año 2018 ya por fin se empezó a ver cierta percepción positiva del sector de la construcción, de que por fin se estaba saliendo de la crisis. Y esto se ha visto que está contrastado con los datos tanto de licitación pública, de visados, de valor añadido bruto y demás. Con lo cual, en 2018 ya estábamos teniendo una percepción de un valor cercano a cero, con lo cual está bastante bien e incluso las expectativas eran positivas, como podéis ver en lo que está remarcado en el lado derecho, pero en cambio en 2019, como os decía, ya se estaba viendo que estaba volviendo a haber una pequeña crisis y hay teorías macroeconómicas que dicen que cada 10 años aproximadamente hay ciertas crisis económicas, por lo cual esto entraría dentro de ese rango. Y por eso el indicador del clima de la construcción en 2019 fue un poquito peor que en 2018, pero es que en 2020 ha sido bastante peor. Y como se ve, pues eso, un menos 17,4. O sea, las empresas tienen una percepción bastante negativa y las expectativas son peores todavía. O sea, el índice de la cartera de pedidos es menos 23. El de la producción menos 15 y el único dato positivo sería el de los precios, que sí que se espera
que vayan a incrementarse ligeramente los precios o que al menos se mantengan. Otro índice que se suele utilizar es la encuesta de índices de producción de la industria de la construcción. Esto es una investigación estadística periódica que se realiza con el propósito de evaluar y analizar la evolución de las principales variables económicas de las empresas del sector. Este índice toma como base el año 2015 y ese valor sería un 100, es decir, permite comparar con el año 2015 si se está mejor o peor. Con lo cual, en 2019, como veis, el total del sector, el índice era el 107, con lo cual se estaba algo mejor que en el año 2015, pero en cambio en 2020 ha bajado a un 92,5. Este descenso ha sido ligeramente menor en la producción de las empresas de actividades de construcción especializada y el dato positivo es que si este índice lo vemos por meses, el valor mínimo lo alcanzó en el mes de abril, que el índice era del 66,8, pero en cambio en el mes de diciembre ya se había recuperado y el índice era de 121,2. Y esto una vez más pone de manifiesto la capacidad de recuperación que está teniendo el sector de la construcción y de tirar de la economía española. Por último, ya en términos de producción y ventas, está la estadística de ventas, empleo y salarios en grandes empresas y pymes. Este indicador ofrece una información agregada que procede de las declaraciones de IVA y de retenciones por rendimientos de trabajo de las grandes empresas y de las pymes con forma de sociedad limitada, con sociedad anónima o de sociedad de responsabilidad limitada. Entonces, las ventas totales de estas grandes empresas disminuyeron en 2020 un 6,4%. Los datos trimestrales sugieren que en el primer trimestre ya no se acusaban las consecuencias de la ralentización que se estaba experimentando en el año 2019, como he comentado. Pero en el tercer trimestre del año se logró ya una tasa positiva y tras la excepcional retracción sufrida en el segundo trimestre es el momento de las restricciones más severas de la actividad. Y por último, en las exportaciones se registró una disminución del 3,3% y en las importaciones del 15,3%. El consumo aparente de cemento es un indicador que nos permite ver de una manera muy clara lo que está ocurriendo en el sector, es decir, si está habiendo actividad o no está habiendo actividad. En este gráfico se ve el periodo que va desde enero de 2019 hasta diciembre de 2020, por meses. Entonces ya se ve que en los últimos meses del año 2019 estaba habiendo cierta caída, que en el mes de abril la caída fue brutal, por la paralización de las actividades no esenciales, pero ya en cuanto se pudo retomar la actividad, se volvió a consumir cemento, con lo cual volvía a haber cierta actividad económica. En cuanto a la exportación de materiales de construcción, el sector español de fabricantes de productos de construcción exportó durante el año 2020 materiales por valor de 22.924 millones, lo que es un 8,33% menos que en 2019 y un 8,23% menos que en 2018. Recordad, como he dicho, que 2018 ya es el año en el que se empezó a tener una expectativa positiva de salida de la crisis financiera de 2018. Por su parte, el saldo comercial de 2020 es de 5.139 millones de euros, un 7,11% menos que el de 2019 y un 14,51% menos que el de 2018. Y en este sentido, España es el cuarto país de la Unión Europea, detrás de Alemania, Italia, República Checa, en aportación al saldo comercial de su país, siendo el segundo país detrás de Polonia que mayor crecimiento de la Unión ha tenido en este concepto desde el año 2018. Debido al cese parcial de la actividad y al posterior cierre de las fronteras internacionales ya comentado, la actividad del comercio exterior se vio especialmente afectada durante los meses de marzo, abril y mayo. Y esto es un efecto que todavía se sigue notando al final de año. Las cifras absolutas de exportación del ejercicio 2020 contribuyen a la exportación total de la economía española en un 8,78%. A esta participación hay que añadir que el descenso anual de las exportaciones de nuestro país durante el ejercicio 2020 fue del 8,33%, que es 3 cifras superior al descenso de la exportación de la economía española en general.
La contribución de nuestras exportaciones al sector europeo representan un 5,86% y España es el quinto país productor con mayor exportación de los últimos 5 años. Los materiales de construcción que exportamos van, y por este orden, a los siguientes países: a Francia, Alemania, Portugal, Italia y Países Bajos, dentro de la Unión Europea. Y fuera de la Unión Europea, Estados Unidos es el principal receptor de materiales de construcción españoles, seguido de Reino Unido, Marruecos, China, México y Argelia. Y los productos que mayor se exportan en volumen de facturación son electricidad e iluminación, productos químicos, tubos, griferías, válvulas y equipos, azulejos y baldosas, y trefilado y otros productos metálicos. Otro indicador que nos muestra cómo va el sector de la construcción, obviamente, es el de la licitación de obra pública. La licitación en el año 2020 fue de 14.114 millones de euros, lo que supone un descenso del 22,9% respecto al año anterior. No obstante, aquí es muy importante destacar que el volumen de inversión pública actual está en niveles de mínimo histórico. O sea, estamos en unos niveles de inversión pública equivalentes a los del año 1980, que ni siquiera permite cubrir las inversiones de reposición de stock de capital público y ni siquiera permite mantener todas las infraestructuras que ya tenemos construidas en un estado óptimo de conservación. Desde el año 2017 ya se veía que se estaba empezando a invertir un poco más en obra pública. Pero en 2019 otra vez esto volvió a paralizarse. Como decía, la licitación pública de 2020 apenas representa el 35% de lo que se licitaba en el año 2008. Del total licitado, un 22% corresponde a la Administración central, un 35,5% a la autonómica y un 42% a la local. Y por tipo de obra, la obra pública la obra civil representa el 60% y la edificación el 40%. La Administración central ha sido la que más ha rebajado su volumen de licitación respecto al año anterior, habiendo rebajado este en un 50%. Y dentro de la Administración central ha sido el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el organismo que presenta el descenso más acusado, siendo este del 60%. Y esto es todo. Doy paso a mi compañera Paloma, que va a continuar con el resto de indicadores del informe. Muchísimas gracias, Begoña. Muchísimas gracias, Paco, y a la Fundación Laboral de la Construcción por organizar este evento. Y, por supuesto, muchísimas gracias a todos los asistentes que nos estáis escuchando, nos estáis viendo en este formato online tan típico ya, que nos hemos hecho ya todos con él. Yo voy a continuar con el apartado del informe referido a la estructura productiva, donde lo ha dejado Begoña. Espero que se vean las filminas. Sí, creo que sí. En este caso hacemos referencia al apartado referido a visados y certificaciones. Como observamos, aunque la tasa de obra nueva es la que más disminuye, y ello no deja de ser preocupante, no lo es menos que también disminuya, y además notablemente, la tasa referida a reforma y rehabilitación, pues lo hace en un 11,4%. Y digo que es preocupante porque nos encontramos con una tasa de rehabilitación en general del 0,11% anual. Desde el 2008 no superamos las 30.000 actuaciones al año, y eso que tenemos un parque inmobiliario pues bastante obsoleto. Un parque inmobiliario donde el 75% del mismo se construyó antes de que estuvieran en vigor las primeras directivas referidas a eficiencia energética, o que de los 10 millones de edificios existentes con 26 millones de viviendas, solo un 5% están construidas atendiendo al Código Técnico de Edificación, y un 40% están construidas con la normativa básica de 1979, ya queda lejos la fecha, y solo un 55%, mejor dicho, y un 55% están construidas sin ningún tipo de normativa.
Por lo tanto, insisto que los visados de reforma, los visados de rehabilitación que estén bajando, bueno, pero es un dato bastante a tener en cuenta, bastante preocupante. A continuación, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los visados de obra nueva? ¿Cuál es su situación? Aunque ya hemos dicho que están disminuyendo, estamos en niveles de 2010 aproximadamente, con menos de 100.000 visados al año. Como decía, esto tampoco no es un buen dato. Estamos ante lo que puede ser claramente un desajuste entre las estimaciones referidas a las viviendas necesarias y los visados que definitivamente son solicitados. ¿Ello qué nos indica? Bueno, pues como según dice también el propio INE, a través del dato de proyección de hogares, que estamos ante la necesidad de crear aproximadamente 1,7 millones de nuevos hogares hasta 2033. O lo que es lo mismo, deberíamos efectuar más de 118.000 viviendas al año. Este último dato que acabo de referir ya los poníamos en el informe del Observatorio Industrial de la Construcción del 2019. Esta situación, ¿a quién afecta especialmente? Bueno, pues afecta especialmente a la población más vulnerable, entre ellos la población joven, quienes cuentan además con una tasa de emancipación residencial que se ha visto reducida en 1,3 puntos desde el cuarto trimestre del 2019 hasta el segundo trimestre del 2020. A continuación, nos referimos, dentro, insisto, del apartado de estructura productiva, a todo lo relativo a hipotecas, compraventa, etcétera. En el 2020 estamos ante un descenso de hipotecas del 7,6%, como se observa en la Filmina, para compra de viviendas con respecto al 2019. Se quiebra o se rompe la tendencia al auge, la tendencia que venía desde 2014, tendencia alcista. Obviamente, la afectación negativa de la crisis sanitaria en el 2020 es visible en este apartado, como hemos visto a través de Begoña, que esta afectación negativa de la crisis del COVID-19 ha afectado a otros datos del sector de la construcción. En cuanto a compraventa de viviendas inscritas en el registro de la propiedad, observamos igualmente una disminución, en este caso del 17,7% respecto a 2019. Si nos referimos al carácter protegido de la compraventa de viviendas, en 2020 destacar que solo el 9% de las viviendas transmitidas fueron viviendas protegidas. Con respecto a las empresas, ¿cuál es la situación de las empresas del sector de la construcción en el 2020? Bueno, pues pese al COVID-19 y tal como se observa, en 2020 se registraron 581 empresas nuevas con respecto al año anterior, a 2019, lo que supone un incremento de 0,5%. Y podríamos decir que es un indicador, bueno, pues del buen estado de salud, entre comillas, del sector de la construcción a pesar de la crisis del 2019, de la crisis del COVID, perdón, sí, de la crisis del 2020 del COVID-19. En el gráfico se observa además en relación al tamaño de las empresas cuáles son las que más están aumentando y cuáles son las que se están viendo una minoración, cuáles son las que están disminuyendo. Las que más aumentan son las empresas que tienen de 6 a 9 trabajadores. Recordemos que estamos ante un sector donde pues el 99% o más de las empresas son pymes y de estas el 86,1% tienen menos de 10 trabajadores o trabajadoras. Solo el 0,1% son grandes empresas y en ese mínimo porcentaje del 0,1%, como muestra la Filmina, de las grandes empresas, observamos cómo en el 2020 las empresas de 250 a 499 trabajadores disminuyen en un 8,5%. Se mantiene, no sufre ninguna variación, por así decirlo, las empresas de 500 trabajadores o más. Otro dato que nos parece importante resaltar es que el 63,3% de las empresas se crearon a partir del 2009, lo que nos hace suponer, pensar, que en la inmensa mayoría de los casos de la creación de estas empresas es que se deben a empresas que desaparecieron con la crisis del 2008 y que se han vuelto a reactivar
tras superar la crisis de 2008, a partir del 2009, 2010, etcétera, o mucho más anterior. En la siguiente filmina ya empezamos con el apartado dentro del informe, ya empezamos con el apartado referido a mercado laboral. En este caso hablamos de todo lo relativo a los datos de empleo. Según la EPA, la ocupación se redujo en 2020, especialmente en el sector de los trabajadores, trabajadoras con contratos temporales, los menores de 30 años y las mujeres. Las mujeres, la cuestión de género es preocupante dentro del sector de la construcción, dado que las mujeres cuentan con una presencia pequeña, muy reducida, de apenas el 8,2%. Solo los ocupados de 60 años o más aumentaron. Lo hicieron en un 8,1% con respecto a 2019. En general, el número de ocupadas en el sector fue de 1.245.000 personas aproximadamente, un 2,6% menos que en 2019. Observamos también de manera bastante preocupante dentro del Observatorio Industrial de la Construcción, de la Fundación Laboral de la Construcción, observamos que estamos ante un problema grave de envejecimiento del sector, de envejecimiento de nuestra fuerza laboral de la construcción y el problema que genera su relevo generacional. Algo que llevamos, como digo, bastante tiempo exponiendo, analizando, y se pone, como podemos ver de reflejo en el gráfico, esa tendencia al envejecimiento que venimos observando ya desde el 2008. Siguiendo con lo relativo a los datos de empleo marcados por la EPA, etcétera, ahora nos ocupamos de la cuestión de la formación de los ocupados. Con respecto a esta cuestión, mencionar que en 2020, 5 de cada 10 trabajadores, trabajadoras, poseían un nivel educativo igual o inferior al de la primera etapa de educación secundaria. Esta cifra se ha reducido en los últimos 12 años en 10 puntos porcentuales, pasa del 62 al 51%, pero aún así no es una proporción adecuada, por así decirlo, y como venimos observando en el observatorio, no es una proporción adecuada a los requerimientos del sector. Hay un estancamiento, sí que lo hemos constatado, en cuanto a los perfiles de formación media, que son además los más demandados por el sector. Se puede decir que el nivel formativo del sector de la construcción está mejorando. Por ejemplo, el número de ocupados con educación superior asciende de un 17% en el 2008 a un 25% en el 2020. Pero existe lo que podríamos decir una polarización de los perfiles formativos, es decir, se agrupan en torno a los perfiles de formación baja y después de formación superior. Se estanca, insisto, los perfiles de formación media. Siguiendo con el mercado laboral, ahora nos referimos a las cuestiones de afiliación a la seguridad social. El número de afiliados medios a la seguridad social en 2020 ha sido de 1.232.500 trabajadores y trabajadoras. Se ha perdido casi 22.000 trabajadores en relación a 2009, lo que ha supuesto un descenso del 1,7%. Recordemos, como ha dicho Begoña, que venimos de una situación marcada por la crisis del 2008, donde en ese año teníamos una afiliación media de 2.216.000 personas aproximadamente. El peor dato se dio en el 2014, nos llegábamos a 1 millón de trabajadores y trabajadoras, concretamente teníamos 980.000 trabajadores. Desde ese año los datos sí podemos constatar que van mejorando poco a poco, lentamente. Se acusa el descenso principalmente en el régimen general, con una bajada del 3%, pero aumenta la afiliación referida a los autónomos, aumenta en algo más de un punto. ¿Cómo ha afectado la crisis sanitaria en el sector en relación a la afiliación a la seguridad social? Bueno, pues se evidencia que en el mes de febrero, mes anterior al estado de alarma, había 1.262.000 trabajadores afiliados a la seguridad social. ¿Y qué pasó 2 meses más tarde, en abril? Bueno, pues se redujo nada más y nada menos que un 12%. Se redujo algo más de 135.000 trabajadores y trabajadoras. ¿Pero qué pasó? Bueno, pues que a partir de mayo, como se han visto en otros indicadores que ha mostrado Begoña,
el sector de la construcción empezó a ir remontando poco a poco. En cuestión de la afiliación se empezó a recuperar a buen ritmo y fue superior al resto de los sectores productivos. El ritmo de recuperación fue de un 6%, casi un 6%, por así decirlo, frente al 2,97% de servicios o frente al 1,0% de industria. Y con relación a los ERTEs, y ya con esto termino, vemos también, con todo lo que estoy diciendo, de afiliación a la seguridad social, etcétera, constatamos que hay una rápida reactivación de la actividad, que se traduce también en el número de trabajadores y trabajadoras afectados por ERTE. En abril, los trabajadores afectados por ERTE en el sector de la construcción eran de 95.000 trabajadores, lo que suponía algo más de un 4% de todos los trabajadores del país, de todos los trabajadores dentro de todos los sectores productivos, me refiero, hasta que se llegaron a los 5.000, algo más de 5.000 trabajadores y trabajadoras en diciembre, es decir, un 94,5% menor que al comienzo de la crisis. Y bueno, yo siento haber sido a lo mejor algo rápida a la hora de la exposición de los datos. Son muchos datos los que expone el informe, así que yo le doy la palabra, con esto termino, muchísimas gracias, y le doy la palabra a Sergio Estelar Gallego, que es responsable de construcción de FICA UGT. Muchas gracias. Buenos días. Gracias, Begoña, Paloma, por los que me habéis precedido. A continuación, esperad que voy a ver si puedo, vamos a compartir, que no me deja. Espérate. Ya lo estamos viendo, Sergio. Vale. ¿Lo veis ahora? Sí. Vale. Perfecto. Vale. Entonces, a continuación, muchas gracias también, le doy las gracias a Paco y a la Fundación Laboral por organizar las jornadas, que yo creo que es interesante en el análisis de la industria de la construcción. Y a continuación os voy a poner yo lo que queda del resto del informe. El resto del informe, que corresponde a los apartados del mercado laboral, relativos a la tasa de salarización, contratación y accidentabilidad del informe. Y por último, lo que es a la investigación, a la I+D+I, desarrollo e innovación en el sector, desde la perspectiva de inversión realizada. Entonces, empezamos con trabajadores asalariados. Aquí lo que estamos viendo en el gráfico, ¿vale? El sector de la construcción lo que se caracteriza es por tener un bajo porcentaje de asalariados o trabajadores por cuenta ajena. Si lo comparamos con otras actividades, aquí estamos hablando del 74% en el sector de la construcción y comparado, por ejemplo, con el suministro de energía eléctrica, estamos hablando del 97%. El 74%. El resto, cuando hablamos de trabajadores son asalariados, ¿vale? Asalariados. El resto serían personal, lo que estamos hablando de los autónomos, que estamos hablando de aproximadamente un 31%. ¿Cuál es la tasa donde más está asalariado? En ingeniería civil. En ingeniería civil es un 86% de asalariados, que es donde están los perfiles más técnicos y donde hay, pues, donde hay más asalariados. No obstante, yo aquí también quería recordar una cosa, que es que el 39% de autónomos no asalariados, que reflejan informes según los datos del Ministerio de Inclusión, de Seguridad Social y Migraciones, y que figuran en estadísticas, se encuentran los trabajadores autónomos o falsos autónomos, ¿vale? Esto nosotros yo creo que es un tema que desde los sindicatos, desde UGT-FICA también, lo que tenemos que hacer es intentar erradicar estos falsos autónomos, porque bueno, al final siguen siendo, en principio, trabajadores asalariados. Pero claro, estamos hablando de un sector donde, como bien ha dicho Paloma anteriormente, prácticamente el 99% de las empresas son o pymes o micropymes. Entonces, empresas grandes hay pocas, ¿vale? En la siguiente filmina, contratación, vamos a ver que en el 2020 la contratación en el sector bajó en relación al ejercicio anterior un 12%, ¿vale? No obstante,
Hay que señalar que el sector formalizó contratos para casi 1 millón de trabajadores, lo que indica la capacidad del sector para generar empleo. La tendencia de la contratación en los 2 últimos años ha sido la misma, a pesar de que en 2020 se hayan formalizado menos contratos que en los mismos meses de 2019. O sea, la tendencia, nosotros en el año 2020, al principio de la crisis, febrero, marzo, abril, ahí hubo un pico hacia abajo, evidentemente, de contratación, pero luego se fue recuperando hasta el mes de noviembre aproximadamente, donde se recuperó el nivel de contratación del año anterior. Si veis la gráfica, aquí se ve que es muy parecida 2019 en lo que son la evolución, la evolución. La fórmula de contratación del sector, aquí sí que tenemos claro que es el convenio general del sector, un convenio que tenemos consensuado patronal y sindicatos, un convenio yo creo que muy bueno, es el contrato fijo de obra. El contrato fijo de obra, que es un contrato específico para el sector de la construcción y el que mejor se adapta a las condiciones que tenemos. Entonces, ese es el sector, el tipo de contrato que más está usando, que aunque es fijo de obra, no deja de ser un eventual, porque claro, cuando se acaba la obra, el trabajador fijo, no se acaba el contrato. Pero bueno, podríamos constituirlo como un contrato fijo, para nosotros es un contrato fijo, ¿vale? ¿Cuáles son donde se han producido más contrataciones? Pues en el 2020 el 55% de las contrataciones han sido albañiles, peones y electricistas, ¿vale? Personal, la verdad es que personal cualificado, que es lo que exige ahora mismo el sector, ¿vale? Un personal cualificado que pueda hacer frente a todos los retos que se nos presenta por delante en este 2021. Entonces, en este año 2020, el albañiles, peones y electricistas fueron los contratos donde más se llevaron a cabo. Accidentes con trabajo. Aquí es donde el contexto general, ¿vale? Aquí en los accidentes de trabajo es donde tenemos una lacra en el sector. O sea, a pesar de que ha habido una disminución general de un 22% del número de accidentes, disminución evidentemente que ha sido a raíz de la disminución en la actividad económica por la pandemia que hemos estado sufriendo durante el 2020, pero en este contexto de reducción, y claro, es una disminución notable también de la actividad productiva, el hecho preocupante es que se han incrementado los accidentes mortales, ¿vale? En la actividad de la construcción. Es decir, un aumento del 9,6% con respecto al año 2019. Siempre estamos hablando con respecto al año anterior. Esto hay que añadir que el 56% de los accidentes mortales se han producido en las actividades de construcción especializadas, que es donde hay más contratación y todo, pero hay un tema que es donde están metidos la ingeniería civil del sector. ¿Esto qué nos hace llevar a pensar? Pues que necesitamos una transformación tremenda, eficiente en la actividad preventiva, tanto a nivel global como sectorial. El índice de incidencia, pues evidentemente lo que os comentaba antes, el número de accidentes han bajado un 12,8% y el variación interanual, que es un 11,1%. En cuanto... perdonad, que se va. Actividades de I+D, ¿vale? El último punto que tiene el informe son las actividades de I+D+I. ¿Qué son las actividades qué es lo que estamos recogiendo aquí? Aquí estamos recogiendo las actividades dentro de la encuesta. Estamos hablando de año, eso sí que os quiero remarcar, que son del año 2019. ¿Por qué? Porque son los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística al 2020. La publicación de los datos corresponde al año 2019. Aquí que las actividades innovadoras en las cuales están incluidas, que son investigación y desarrollo experimental, la I+D interna, por así decirlo, que dicen las empresas, o la I+D externa, ingeniería, diseño de otros trabajos creativos, actividades de marketing y valor de marca, actividades relacionadas con la propiedad intelectual, desarrollo de software o actividades relacionadas con la base de datos y adquisición de arrendamientos tangibles. Y también, incluso, aquí una cosa que también nos atañe a nosotros como fundación, es las actividades de formación de los empleados.
¿Qué nos dicen los datos? Pues que tenemos aquí una cifra que ha bajado bastante con respecto... la cifra más baja en 2019 es la cifra más baja de los 10 últimos años, que ha bajado un 46% el gasto, me refiero al gasto, en relación al gasto realizado en 2009 y un 46,5% en el número de empresas que realizaron actividades innovadoras. O sea, si en 2009 teníamos, para que veáis, 511 empresas, en 2019 solo hay 273 empresas que hayan hecho gasto en I+D. En cuanto al porcentaje, estamos hablando de que del gasto nacional es 1,17% gasto nacional. O sea, esto al final es una foto del sector, pero es una foto que corresponde con la realidad de la economía o del resto de sectores de nuestro país. Vale. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que la línea de financiación destinadas al eje de transformación digital del plan de recuperación debería ser una oportunidad para el sector, porque tenemos que actuar esto tiene que actuar como palanca para mejorar la inversión de estas iniciativas, siendo conscientes que todo proceso de transición y adaptación a los cambios digitales deben hacerse bajo la cobertura del diálogo social. Aquí, con todas las actividades de I+D+I y donde a nosotros nos interesa, que es la formación, es lo que teníamos que aprovechar para que el sector empiece un poco a creerse que podemos ser un sector dinámico, un sector que sea tractor del resto de la economía, ¿vale? Y con esto, al final, las actividades I+D+I se acaba. Tengo aquí unas conclusiones y perspectivas que luego daremos paso cuando terminemos con conclusiones. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis podéis encontrarme en construccionyminería@ficaugt.org y a vuestra disposición. Muchas gracias. Y ahora le paso el testigo a Paco Castrillo, para que nos diga su valoración del informe. Está silenciado, Paco. Ahora, disculpadme. Decía que muchísimas gracias, Sergio, muchísimas gracias, Begoña, y muchísimas gracias, Paloma, por la exposición tan, en mi opinión, clara y precisa que habéis realizado del informe. A continuación, me gustaría que cada uno de vosotros hicierais, desde vuestra perspectiva, pues una interpretación de este informe. Al finalizar estas intervenciones, daríamos paso a las preguntas que puedan surgir para que cualquiera de vosotros tres podáis dar respuesta. Estas preguntas se pueden realizar a través del panel de preguntas. Con lo cual, bueno, simplemente, si os parece, doy el turno de opiniones y de conclusiones de este informe, empezando por Begoña. Te doy la palabra, Begoña, nuevamente. Gracias, Paco. Pues a ver, como se ha visto a lo largo de todo este informe, y eso que solo nos hemos centrado en construcción, los efectos de la crisis derivada del COVID han sido devastadores, tanto para el sector de la construcción como para la economía española en general. Sin embargo, yo creo que esto para el sector de la construcción ha supuesto una oportunidad, ha servido para revalorizar nuestro sector, para hacer ver que somos un sector que crea empleo de calidad, que además el salario mínimo de nuestro sector está bastante por encima en la mayoría de provincias del salario mínimo interprofesional, y además ha servido para poner de manifiesto que ya no somos el sector que todo el mundo tiene en su cabeza, del ladrillo, la carretilla y demás, el que nos hundió en una gran crisis en 2008 por todo el tema financiero y de las hipotecas de vivienda y demás. No, es que el sector de la construcción es mucho más, es un sector clave para todos los aspectos de la vida de todos los ciudadanos. O sea, tenemos que hacer ver que somos el sector
que hace posible las energías renovables, las redes de telecomunicaciones, los hospitales que están tan de actualidad ahora mismo, los colegios y demás. Para esto hay algo que a mí me gusta mucho, es un vídeo que crearon la Asociación de Constructores del Noroeste, y es que aquí en España, cuando hacemos las cosas bien, no nos las terminamos de creer, y yo creo que en construcción pasa esto bastante, o sea, nos hemos quedado con que somos un sector tradicional, anclado en procesos antiguos, y esa no es la realidad. Hay que poner en valor lo que somos, y como decía, ese vídeo es el vídeo de una niña que está muy orgullosa de su padre, porque su padre trabaja en construcción, porque su padre hace posible todo lo que he comentado, pues eso, energías renovables, y que las casas donde vive la gente, los colegios donde van a estudiar los niños, los hospitales que cuidan de todos los enfermos y demás. Entonces, creo que eso es lo que hay que poner ahora en valor. Y precisamente para esto es lo que tenemos que aprovechar los fondos europeos en la medida en que sea posible. O sea, los fondos europeos van a estar ligados en gran medida al Pacto Verde Europeo, con lo cual lo que vienen es a ayudar a mejorar nuestra economía, pero no de la manera que se venía haciendo tradicionalmente, sino apostando más por la sostenibilidad. Y la sostenibilidad es en sus dos aspectos, tanto el social, el que tiene en cuenta las condiciones de vida y de mejora del empleo, como en el aspecto medioambiental. Y esto es algo que también ha puesto de manifiesto la crisis del COVID y que no hablamos apenas de ello. Pero el COVID lo que ha hecho es que empecemos a valorar más nuestro entorno, que empecemos a ser más conscientes de las compras que hacemos, y esto es especialmente relevante en construcción, donde se ha visto que hay una clara tendencia a comprar vivienda que ya tenga en cuenta los aspectos de eficiencia energética, de economía circular, que vaya al confort, a la integración en la naturaleza. Con lo cual, tenemos que aprovechar esta oportunidad. Y además, lo que también ha ocurrido durante este año y que pone más de manifiesto esto todavía, es que estamos expuestos totalmente a los fenómenos meteorológicos extremos que ocurren cada vez con más frecuencia. Y si no recordar cómo en el mes de enero, Filomena volvió a paralizar y volvió a encerrarnos a todos en casa durante varios días. Entonces, hay que aprovechar esta oportunidad que tenemos, hay que aprovechar los fondos europeos para transformar la economía en general. En esto, el sector de la construcción es clave para todo ello. Y hay que aprovechar el tirón que está teniendo toda esta consideración de los aspectos medioambientales y la concienciación que hay con el cambio climático. Y permitidme que tire un poco para mi campo, pero el sector de la construcción es clave para la lucha contra el cambio climático y para la adaptación a él. Por un lado, los edificios son responsables del 40% de las emisiones y, como ha comentado Paloma en su intervención, nuestros edificios tienen un gran margen de mejora. Sin embargo, si no conseguimos generar cierta demanda, ese objetivo que ha marcado el Gobierno y que está reflejado en el plan de recuperación de rehabilitar 300.000 viviendas al año, no se va a poder lograr porque estamos en unas tasas de 30.000 viviendas al año. Para multiplicar eso por 10 en nada de tiempo, porque los fondos de recuperación vienen para aproximadamente 2 años, va a ser muy difícil si no logramos crear una conciencia de que nuestras casas tienen un gran potencial de mejora, y no solo en términos de eficiencia energética, que lo vayamos a notar en nuestra factura, sino en términos de mejora del confort, de salud y de la calidad de vida. Y perdonad que me he ido un poco por las ramas, pero lo que quería decir también es que el sector es clave para la adaptación al cambio climático y como por ejemplo poniendo zonas verdes en nuestras ciudades que permitan reducir las temperaturas, o adaptando nuestras infraestructuras, nuestras construcciones, nuestros colegios a las inundaciones, a las lluvias torrenciales, a todo este tipo de cosas. Con lo cual, con todo esto, perdonad, me he ido un poco por las ramas, lo que queremos decir, y que desde CNC venimos diciendo, es que la construcción es el sector de la construcción tras la pandemia, que es
vital para toda la actividad económica del país, que es un sector moderno, que necesitamos trabajadores formados y que ya no tiene nada que ver con lo que había anteriormente, y que a través de la Fundación Laboral se puede formar mucho a todos los trabajadores, porque va a haber una necesidad brutal de trabajadores ahora en el sector en cuanto lleguen los fondos de recuperación. Y bueno, no me enrollo más y doy paso a Paloma para que haga sus consideraciones. Está silenciada, Paloma. A ver. Tienes que activarlo tú. Ahora se me escucha, ¿verdad? Ahora sí, ahora sí. Vale. No me descontéis todo el tiempo, ¿eh? Bueno, No, esto pues no vale. muchísimas gracias, Begoña, y la verdad es que comparto todo lo que has dicho. La verdad es que al 100% da tu exposición de las conclusiones. Mi opinión y la opinión que podemos trasladar desde Comisiones Obreras de Construcción y Servicios, bueno, pues a la vista de los datos expuestos en el informe, traídos hoy a este evento, podríamos decir aquello que se decía antiguamente en las escuelas, no sé si ahora también se dice aquello del estudiante progresa adecuadamente. Bueno, pues la construcción, el sector de la construcción progresa adecuadamente, y en los términos que tú has expuesto, Begoña, por todas y cada una de las razones que has mencionado en las conclusiones, o por todos y cada uno de los indicadores que hemos estado viendo en el informe, en las exposiciones de Begoña, Sergio y en la mía propia. No obstante, pensamos que este progreso, inmerso ahora en el plan de recuperación, transformación y resiliencia para la reconstrucción económica del país, con todo el tema de los fondos europeos, etcétera. Y digo inmerso, pues no olvidemos que la primera de las 10 políticas palancas a las que hace referencia el plan, se refiere principalmente, bueno, se refiere exclusivamente al sector de la construcción. Pues bien, este progreso debe ir, pensamos que acompañado de determinadas transformaciones en el seno del propio sector. Transformaciones para hacer realidad lo que desde Comisiones Obreras de Construcción y Servicios venimos denominando construcción, nunca mejor dicho, de un hábitat sostenible. Es decir, crear espacios, entornos más sostenibles, resilientes, etcétera. Y para ello, lógicamente, es preciso mejorar indudablemente algunos de los datos que se han expuesto hoy en el informe, en el evento. Datos, por ejemplo, que hace referencia, como ya dije, datos de visados en cuestión de rehabilitación. Si apostamos por un modelo de ciudad que verdaderamente tenga presente los nuevos retos urbanos, como son cambio climático, calidad del entorno urbano, uso inteligente del espacio y de los recursos, debemos mejorar la tasa de rehabilitación. No podemos estar en ese 0,11%, muy por debajo del 2% de Francia o del 1,5% aproximadamente de Alemania, y muy alejado del 3% de tasa anual de rehabilitación que exige la Unión Europea a través de la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios. Tenemos que mejorar datos de licitación pública. Como decías, Begoña, no podemos estar en los datos de 1980. Yo creo que se nos escapa a todos y a todas. Se debe invertir claramente en infraestructuras. Invertir en infraestructuras debe servir de base de un desarrollo incluyente y sostenible, y que incluya objetivos ambientales y mejore el acceso, indudablemente, el acceso de la ciudadanía a servicios básicos. Y además poniendo el acento muy claramente, por ejemplo, en la denominada España vaciada, que necesita de muchas infraestructuras. Ya es algo que estemos todavía con este debate, también se nos escapa muchas veces. Y además también esa inversión en infraestructuras que haga posible el Pacto Verde Europeo, que se cumpla aquí en España. Tenemos que mejorar también datos, como ha dicho Sergio, de I+D+I. El sector debe llevar a cabo la transformación, la adecuación viable hacia la transformación digital en sus aspectos de producción, de organización, etcétera. Pero eso sí, como bien marca el informe, esa transformación hacia modelos digitales
se tiene que hacer claramente bajo el paraguas del diálogo social. Eso es indiscutible. Y por último, mejorar también los datos relativos a la inclusión de jóvenes y mujeres del sector. ¿Por qué no? Activando mecanismos para configurar más certificados de profesionalidad que permitan una carrera bien definida en el sector de la construcción. Habría que darle muchas vueltas a esa cuestión dentro del propio observatorio de la construcción. En definitiva, también para no enrollarme mucho, ¿el sector avanza? Sí, progresa adecuadamente, sigue siendo un pilar estratégico de nuestra economía, pero para conseguir la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, la agenda urbana, la ola de rehabilitación que viene de la Unión Europea, el sector debe mutar a otro que sea más sostenible, inclusivo, resiliente, con todos los aspectos que ha mencionado antes Begoña en su intervención de las conclusiones, y lograr con ello objetivos sociales, claramente. O sea, el sector de la construcción debe lograr objetivos sociales en cuanto a demanda de viviendas. Y además esto bien lo indica también en el informe en su apartado de conclusiones. Bien, pues con esto termino. Muchísimas gracias y le doy la palabra a Sergio. Bueno, muchas gracias, Paloma. Al final, entre Paloma y Begoña, vamos, comparto 100% lo que habéis dicho las dos, y me habéis dejado poco margen para la valoración, porque la valoración es evidentemente la misma. O sea, yo creo que es nosotros desde UGT-FICA lo que creemos, digamos, y creemos firmemente en ello, que somos un sector con futuro. Un futuro y esencial para la recuperación económica y que viene gracias a los fondos europeos, los planes que van a venir. O sea, el primero es el plan de recuperación del tema de rehabilitación energética de viviendas, que estamos hablando de mucho dinero y incluso conseguir más casi 200.000 puestos de trabajo nuevos, que es lo que puede suponer de inyección al sector. Y claro, ¿qué supone esto? Pues como nosotros, como el sector de la construcción siempre ha sido, somos un sector tractor de la economía. Si nosotros crecemos, hacemos crecer el resto de sectores, por lo cual eso es importante. Somos un sector también vertebrador. ¿Por qué? Porque como bien ha dicho también antes Begoña y Paloma, al final, si vertebramos, si hay inversiones públicas en infraestructura, que es lo que es el siguiente punto donde tendríamos que ir, que es, bueno, depende de las administraciones locales, autonómicas o administración del Estado. Una vez que haya inversión en infraestructura, lo que vamos a intentar es decir, bueno, vertebrar la España vaciada. O sea, la España vaciada, y vamos a intentar dar recursos a esa España, que no toda España no es las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, sino que hay más, o sea, hay más aparte de eso. ¿Qué tenemos? Tenemos muchas expectativas de desarrollo. O sea, al final tenemos una expectativa de desarrollo y nosotros como sector creo que hacemos una labor bastante buena, porque al final es un sector que vamos a tirar, como decía antes, y vamos a dar respuesta a los requerimientos que tenemos del plan de recuperación de nuestro país. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice, pues al final variedad de perfiles. O sea, hay una variedad de perfiles profesionales que el sector ofrece y donde a través de la Fundación Laboral podemos dar cabida a ello, ¿no? O sea, estamos hablando de que el sector necesita mano de obra cualificada, está claro. Y eso a través de la Fundación Laboral yo creo que estamos capacitados para darlo, ¿vale? Para darlo. Y yo voy a poner en valor, y yo creo que es importante poner en valor el marco de relaciones laborales. O sea, al final somos un sector en el que todo lo hacemos por consenso, patronal y sindicatos. No ha habido conflictividad. Al final el diálogo social es lo básico para nosotros. Al final es un sector con buenos salarios, un sector que creemos que es atractivo para los jóvenes y mujeres, que es donde tenemos el déficit de personal. Y claro, dices, el diálogo social que se ha materializado en donde, pues en el Convenio General del Sector de la Construcción, un convenio creo que bastante bueno, donde está recogido incluso la Fundación Laboral, unas condiciones de trabajo óptimas, donde tenemos pues bueno, el consenso necesario pues
pues para crecer. Por ejemplo, ya simplemente este año, como está la situación, se ha conseguido firmar una subida salarial del 2,5%, con lo cual es un sector, creo que atractivo para hacer ver a la gente que tiene futuro, es un sector de futuro, donde la crisis el año pasado es uno de los sectores que menos la ha sufrido, evidentemente cogido entre pinzas, pero lo ha sufrido, y donde tenemos que hacer hincapié a través de la fundación, creo yo, en formar a estos trabajadores que necesitamos en el sector, o sea, trabajadores formados, cualificados. Entonces, una vez que consigamos esto, yo creo que tenemos mucho ganado, y evidentemente mejorar los ratios que tenemos que mejorar. A mí me preocupa la accidentabilidad, eso es importantísimo. La inversión tenemos que invertir, y dentro de esa inversión está la inversión en formación. Pero bueno, como bien ha dicho Paloma, progresamos adecuadamente, y yo creo que estamos capacitados y que somos esenciales y necesarios para que en estos próximos años podamos darle un vuelco a la sociedad a través de nuestro trabajo, y que el resto de sectores se vaya recuperando por el bien de todos. Y bueno, cualquier cosa que necesitéis, a vuestra disposición. Paco, cuando quieras. Muchas gracias a los tres, Sergio, Paloma y Begoña. Me alegra muchísimo ser consciente y haberlo hecho de manera pública, la coincidencia a nivel global en las conclusiones que habéis tenido los tres. Esto es una plasmación de que la Fundación Laboral de la Construcción es fruto del consenso y del diálogo social. Por tanto, me encanta pues que de manera independiente vuestras conclusiones vayan a la convergencia. Bueno, pues sin más dilación, si os parece, vamos a pasar al turno de preguntas, que alguna ya tengo por aquí. A ver, esta pregunta va es de Amparo y está para Paloma Vázquez. Previsión de necesidad de mano de obra en los próximos años. ¿Cómo podríamos cualificarla para profesionalizar más el sector? Perdona, es que justamente cuando me estabas hablando me ha aparecido una voz que tenía sonido activado y no me he enterado de nada. Te la repito. Amparo nos pregunta qué previsión de necesidad de mano de obra vamos a tener en los próximos años y cómo podríamos cualificarla para profesionalizar más el sector. Bueno, esa es la pregunta del millón, Amparo? Me ha tocado a mí, pero bueno, la previsión de mano de obra, bueno, pues eso la verdad es que es difícil de contestar. O sea, estamos también pendientes, obviamente, como se ha mencionado aquí, de cuál va a ser el índice del sector de la construcción en cuanto a licitación de obra pública, etcétera, etcétera. Y cómo se van a destinar esos fondos europeos en el sector de la construcción, etcétera. Que vamos a ir creciendo, eso es indudable. Yo apostaría por ello, queremos apostar porque se va a necesitar mano de obra en el sector de la construcción, pero como se ha dicho, mano de obra cualificada. Y ahí, como hemos mencionado todos y todas en esta exposición, es fundamental el papel de la Fundación Laboral de la Construcción, que está llevando a cabo, pues digamos, que un ejemplar papel a la hora de formar a esos trabajadores y a esas trabajadoras. Nosotros sí que apostamos mucho por el tema de las certificaciones profesionales, como he mencionado anteriormente. Pensamos que es un medio, una herramienta por la cual el propio sector se debe profesionalizar, por así decirlo. Entonces, como ya dije, creo que hay que darle una vuelta a esta cuestión desde el propio Observatorio Industrial de la Construcción de la Fundación Laboral para ver en qué medida podemos avanzar más en esta cuestión, que además se atraiga con ello más al sector de los jóvenes y de las mujeres, cuidado, que no se nos olvide. Entonces, en cuanto a previsión, no puedo dar números exactos, no puedo aventurar ninguna cifra, pero sí es indudable que va a hacer falta mano de obra para el sector de la construcción. Ya se dijo en la presentación del informe la semana pasada, si no recuerdo mal, ante los medios de comunicación, que se hizo además un llamamiento a otros trabajadores y trabajadoras de otros sectores, hostelería, etcétera,
para que se incorporaran, trabajadores y trabajadoras que se habían quedado sin puestos de trabajo, para que se incorporaran al sector de la construcción. O sea, mano de obra indudablemente va a hacer falta. Previsiones, números, es súper difícil de saber. Estoy de acuerdo contigo, Paloma. Si me muy permites, complicado. Paloma, por Sí, dar Begoña. un poco de orientación en cuanto a números, solo el plan de rehabilitación que ha presentado el Gobierno tiene previsto crear 188.000 nuevos puestos de trabajo solo para rehabilitación y en el sector. Y luego, como decía Paloma, dependerá de cuánto se vaya invirtiendo y cuánto se vaya licitando. Pero por tener un rango, cada 1.000.000 de euros que se invierte en obra pública crea 18 nuevos puestos de trabajo. Con lo cual, bueno, pues viendo lo que se vaya invirtiendo, pues tendremos ahí una estimación de la necesidad de mano de obra. Mira, Begoña, precisamente en esa línea, Alfredo nos hacía una pregunta, parece que eres visionaria, porque además era para ti, y nos pregunta, ¿qué peso real crees que tendrá la rehabilitación en España? Y en particular, la rehabilitación energética, si tendrá un peso relevante. ¿Qué medidas tendríamos para poder fomentar? Pregunta complicada. A ver, o sea, la rehabilitación va a ser energética, porque las líneas de ayuda que tiene previstas el Gobierno, aunque incluyen temas de accesibilidad y demás, si no se alcanzan ciertos mínimos de mejora de la eficiencia energética, no se puede acceder a esas ayudas, con lo cual la rehabilitación que haya debe ser energética. Eso por un lado. Por otro lado, mi opinión personal es que falta mucho por hacer. O sea, hay que incentivar de alguna manera, vía incentivos fiscales o de otro tipo, el que la gente se meta a rehabilitar sus viviendas. Por otro lado, es que es un tema tan complejo y tan subjetivo y de una envergadura tal, o sea, en España la mayoría de viviendas están en comunidades de propietarios, con lo cual la toma de acuerdos es bastante complicada. Hay que tener en cuenta que estas obras son de gran envergadura y que en algunos casos, sobre todo los que los edificios están en peor estado de conservación, hace falta un real ojo. Y que luego la gente no le da importancia, es que prefiere reformar su baño o su cocina para que quede bonito que hacer una rehabilitación actuando en fachada o en temas estructurales o de accesibilidad, con lo cual es un tema complejo. O sea, yo creo que si el Gobierno es capaz de poner en marcha una gran campaña de comunicación que ponga en valor todos los beneficios de la rehabilitación, se podrán alcanzar las 300.000 viviendas que plantea. De otra manera, lo veo muy complicado y creo que nos quedaremos en los niveles en los que estamos, la verdad. De acuerdo, muchas gracias, Begoña. Y ya estamos un poco fuera de plazo en tiempo, pero sí me gustaría hacer ya la última pregunta y que nos la realiza Luis y que se la dirige a Sergio. ¿Crees que la transformación digital del sector tendrá impacto negativo en el empleo dentro de nuestro sector? Ahí te la dejo. Ahí me la dejas, ¿no? Me la dejas votando. Hombre, yo entiendo que no. O sea, entiendo que no. Me imagino que habrá, dentro del sector, habrá subsectores que sí pueden estar afectados. Pero para eso estamos nosotros como fundación, o sea, al final para dar formación a todos y a todas los trabajadores o futuros trabajadores. Evidentemente, en todos los sectores la transformación digital siempre queda algo se queda algo por el camino. Yo entiendo que no, porque al final nuestro sector tiene mucha mano de obra. O sea, hay mano de obra que no se va a poder sustituir y lo único que tendremos que hacer es reciclarlos para otros, dentro del mismo sector, no hace falta irnos a reciclarlos para otro subsector o para otras tareas. O sea, estamos hablando de digitalización, se está haciendo ahora mucho, se está construyendo con las impresoras en 3D. Yo no lo veo. A corto plazo creo que no. Y bueno, lo que se cierra una puerta para unas cosas, me imagino que se le abrirá para otras. Entonces, si somos capaces como fundación, como empresas, como sociedad en general, en invertir en I+D, más I, a todos los niveles, yo creo que lo que tendremos que hacer es un cambio de
cambio de sistema para todos. Al final, todos nos tenemos que adaptar, igual que nos estamos adaptando nosotros a este formato de reuniones, pues nos tenemos que adaptar en el sector igual. O sea, yo creo que puede, pero lo que tendremos que hacer es, a través de la formación y de la investigación, intentar que sea lo menos malo posible, incluso abrir otras puertas, evidentemente. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Sergio. Y llegado este momento, me gustaría reiterar mi agradecimiento a los tres ponentes, tanto a Begoña como a Paloma como a Sergio, que hoy hemos tenido el gusto de poder contar con ellos y escucharles. Por supuesto, también mi reconocimiento para todo el equipo técnico de la Fundación Laboral de la Construcción que ha elaborado este informe sobre el que hemos tratado hoy, y incluyo también al equipo de personas que han hecho posible desde un punto de vista tecnológico la realización de este evento. Y en particular le quiero dar las gracias a Elisa, que es la personita que ha puesto su voz en off cuando a mí me faltaba la cámara, a Paloma le faltaba el audio, en fin, que ha estado atenta para que este evento pudiera fluir de la mejor manera. Así que simplemente espero que esta presentación haya sido de su interés, y esperando coincidir en próximos eventos, doy por finalizada esta jornada. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Gracias. Buen día.